Bueno, vamos a estudiar el método de Newton-Raphson. Para eso vamos primero voy a explicarlo desde la parte teórica, ¿no? Entonces, tenemos nosotros aquí el plano cartesiano XY y consideremos que la función, que la ecuación no lineal está dada, por ejemplo, por esta función y igual a f de x. Entonces, precisamente, la ecuación, la solución de dicha ecuación está aquí en la intersección con el eje x. Entonces, ¿en qué consiste el método de Newton-Raphson? Lo que vamos a hacer es tomar, como lo hemos hecho con los demás métodos, un intervalo primero, un intervalo, digamos aquí A hasta B, donde nosotros identifiquemos que la ecuación tiene una única solución. Este intervalo es como para referirnos a que el método es local, ¿no? Trabaja con condiciones iniciales cercanas a la solución. Pero ese intervalo eh, no es obligatorio, es simplemente opcional para poder nosotros tomar una condición inicial. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar una condición inicial. Entonces, por ejemplo, voy a tomar la condición inicial en este punto, en el punto x sub 0. Entonces, noten que estoy tomando una condición inicial dentro del intervalo a, b, y eso implica que estoy tomando una condición inicial suficientemente cercana a la solución. Y he comprobado previamente que la ecuación no tiene más soluciones dentro de ese intervalo. Esas son las con lo que debo partir, ¿no? La hipótesis que tengo. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? En este punto, en el punto x sub 0, y sub 0, que y sub 0 sería la función evaluada en x sub 0, en este punto vamos a calcular su recta tangente. Entonces, su recta tangente a la función en el punto será esta. Esta será la recta tangente en x sub 0. Recta tangente en x igual a x sub 0. Ahora, lo que voy a ver es el punto de intersección entre la recta tangente y el eje horizontal y el eje x. Y ese nuevo punto que aparece aquí va a ser el siguiente valor de la sucesión convergente. Es decir, el método de Newton-Raphson también nos determina una sucesión convergente, y esa sucesión convergente, el siguiente punto, parto con x sub 0, el siguiente valor es x1, que x1 va a ser la intersección con el eje x de la recta tangente a la función y igual a f de x en el punto x igual a x sub 0. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si nosotros volvemos a repetir el proceso, lo voy a repetir aquí con un color verde, entonces tomo aquí el punto x1, f de x1, por aquí trazo una recta tangente, digamos que esta es la recta tangente a esa función, y acá estaría el otro punto x sub 2. Y como pueden ir observando, esta sucesión de puntos va a ser convergente hacia la solución x asterisco. ¿Por qué razón? Porque noten que la curva, al llegar al eje x, su inclinación se hace cada vez más cercana a cero, en los casos generales, ¿no? Todo depende de cómo es la concavidad y la convexidad de la curva al intersectar con el eje X. Eso nos va a determinar la convergencia de este método. Pero de acuerdo al gráfico que acabo de hacer,
en unas 2 o 3 iteraciones llegamos a la solución con una aproximación, con un error ya muy bajo. Entonces vamos a generar la fórmula iterativa como una iteración de punto fijo, pero es la iteración en este caso del método de Newton-Raphson. Entonces, dada la ecuación no lineal f de x igual a 0, escribamos lo que había explicado en el gráfico para aproximarnos a la solución x asterisco. Se toma una condición inicial x sub 0. Se toma una condición inicial x sub 0, pero en este caso voy a colocarla aquí entre paréntesis cercana a x asterisco, ¿no? O sea, suficientemente cercana a x asterisco. ¿Quién me garantiza que tengo una condición inicial cercana a x asterisco? Un intervalo entre un intervalo a, b, donde existe una única solución. Y pues la distancia del intervalo, la longitud del intervalo, que en este caso sería b menos a, entonces lo que hago es tomar la pequeña. No puedo considerar una longitud de un intervalo de 1500 porque es un intervalo muy grande. Entonces lo que hago es tomar intervalos con una longitud pequeña. Pequeña me refiero a una unidad, 2 unidades o un valor menor. Entonces, vamos a redactar entonces el procedimiento. ¿Qué hacemos en el punto x sub 0? Entonces, en el punto x sub 0, f de x sub 0, calculamos su recta tangente, ¿no? Entonces, en dicho punto, la recta tangente es y menos f de x0 igual a f' de x0 por x menos x0. Entonces, esta es nuestra recta tangente. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Recuerden que del gráfico habíamos dicho que debo encontrar el punto de intersección entre dicha recta tangente y el eje X. Y de ahí debo despejar X. Entonces, nosotros pues de lo que hemos visto con el método de bisección y los métodos anteriores, entonces en el punto x0 la recta tangente es esta, punto aparte. El punto de intersección que lo habíamos llamado x1, de intersección x1 entre la recta tangente y el eje X satisface la ecuación. Entonces, ¿qué ecuación satisface? Recuerden que es hacer y igual 0. Yo la pinté acá en color rojo, la y, entonces es considerando y igual 0. Si consideramos y igual 0, entonces me va a quedar menos f de x0 igual a f' de x0 multiplicado por x menos x0. Y esto pues es una ecuación lineal en variable x. Entonces lo que vamos a hacer es despejar x
de aquí, ¿no? Entonces, ¿de dónde? Si nosotros despejamos X, esto nos quedaría. Entonces, primero, este f' lo paso a dividir. Entonces nos quedaría menos, a ver, vamos a escribirlo con el mismo color, sería igual. Entonces nos quedaría menos la función evaluada en x0 dividido entre la derivada. Y entonces al pasar ya esta parte a dividir, solamente me queda el x menos x0. Como x0 está restando, podemos pasarlo al otro lado a sumar y sumaría a este cociente. Y por lo tanto, este valor de x que hemos encontrado, que es x0 menos la función evaluada en x0 sobre la derivada evaluada en x0, este valor es precisamente el valor x1, que es el valor que tenemos aquí. ¿Mm? ¿Qué tenemos que hacer aquí? De acuerdo al procedimiento que vimos, debo repetir el mismo procedimiento y encuentro el valor x2, que este valor x2 va a estar más cercano a la solución que el valor x1. ¿Mm? Entonces, tengo que considerar, tienen que tener en cuenta una cosa, tienen que considerar aquí que la derivada evaluada en el punto x0 debe ser un valor diferente de 0. Porque si se anula, entonces estamos en una indeterminación. ¿Mm? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, repetimos, repitiendo el mismo procedimiento en el punto x1 y la función evaluada en x1 se obtiene y entonces obtenemos el punto x2. Entonces, ¿quién va a ser x2? Pues es simplemente reemplazar en lo anterior el x0, el índice 0 por el índice 1. Entonces nos quedaría x1 menos la función evaluada en x1 sobre la derivada evaluada en x1. Y tengo que tener en cuenta que la derivada evaluada en x1 debe ser diferente de 0. Y así obtengo la siguiente iteración. ¿Mm? Entonces, y así sucesivamente. Hasta llegar a, y entonces vamos a escribirlo como una iteración de punto fijo, como la sucesión x o n más 1. Entonces noten que si yo tengo este fuera n más 1, entonces el índice que está acá es n. ¿No? Entonces, reemplazando nos quedaría x sub n más 1 es igual a x sub n menos la función evaluada en x sub n sobre la derivada evaluada en x sub n. Y la derivada evaluada en x sub n debe ser un valor distinto de 0. ¿Mm? Entonces, esta que está aquí es lo que llamamos la iteración de Newton-Raphson, que es una iteración de punto fijo. Este es como si fuera el g de x. Entonces, ¿quién va a ser g de x? Va a ser x menos la función sobre la derivada. Y este método converge, determina una sucesión convergente hacia la solución x asterisco. ¿Mm? Y en este caso, ¿hasta cuándo vamos? Hasta llegar a xn. ¿Y qué es lo que tenemos que garantizar para decir que ya llegamos a una solución aproximada de la solución?
necesitamos probar que el error absoluto, en este caso, que sería el valor absoluto de la función evaluada en esta última iteración, sea menor o igual a 0.5 multiplicado por 10 elevado a la menos k. Entonces, vamos a realizar como ejercicio, vamos a resolver la ecuación con la que hemos trabajado desde el método de bisección. La ecuación e a la x menos pi por x igual a 0 y la vamos a hallar con dos decimales correctos. Con dos decimales correctos. Recuerden que el k siempre nos hace referencia a la cantidad de decimales correctos. Entonces vamos a encontrar la solución de esta ecuación con dos decimales correctos usando el método de Newton-Raphson. Recuerden que nosotros habíamos identificado que las soluciones que tenía dos soluciones, la primera solución, a ver, aquí en menos 1 da positivo, en 0 me daría positivo, en 1 me da negativo y en 2 me da positivo. Entonces la primera solución está en el intervalo desde 0 hasta 1 y la segunda solución está en el intervalo desde 1 hasta 2. Entonces lo que vamos a hacer es hallar la solución en ese intervalo. Entonces, qué pena. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, profe. Sí, es que se me bloqueó el computador. Realicen el ejercicio ¿qué es? Mientras yo miro a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Resuelvan ese ejercicio usando el método iterativo de Newton-Raphson. Recuerden que la fórmula iterativa es x menos la función sobre la derivada, ¿no? Bueno, pues el video lo voy a cortar donde estaba la parte teórica y luego este ejemplo lo colocamos en otro video. Me voy a desconectar de la reunión porque no me está funcionando nada del computador y ya vuelvo a conectarme. Sigan trabajando, por favor.